Carmen, ¿tu presentación será en español? Sí, en español. Supongo que Emiliano nos dará el pistoletazo de partida, Emiliano, ¿verdad? Si les parece, esta vez tengo que moderar yo. Hacia acá. Esperamos un minutito más. ¿Sí? Muy bien. Y empezamos en un minutito. Ok, como veo que ya no está entrando más gente. Bueno, ya se incorporarán. Ok, perfecto. Creo que ya somos un número interesante para comenzar. Buenas tardes a todos los que estamos aquí en Europa. Buenos días a los que están en América Latina. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de nuestro webinar en Ibero-American Economic History. Hoy va a presentar Carmen Solís. Para mí es una alegría poder presentarla. Conozco a Carmen desde hace bastante tiempo. Coincidimos en la facultad en la carrera de Historia. Carmen es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Nuestra Señora de La Paz, en La Paz, Bolivia. Hizo su doctorado en Historia en NYU y ahora mismo es Associate Professor en el Departamento de Historia de UNC, exacto, en Charlotte. Ella ha hecho el doctorado en Historia, como les decía, y su foco de investigación es la reforma agraria en Bolivia. Ella acaba de publicar un libro que se llama Fields of Revolution, que está publicado por University of Pittsburgh Press. Y hoy día Carmen nos va a presentar estos resultados novedosos y vamos a poder conocer una nueva perspectiva sobre este proceso, una de las reformas agrarias más importantes en América Latina. Hasta donde yo sé, quizás Carmen va a contradecir esta noción que tenemos en términos generales. Muchas gracias, Carmen, por aceptar la invitación y bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, por el contacto. Realmente un placer para mí estar con ustedes. Estoy súper contenta de que el libro ha salido en inglés, pero estoy también ahora empezando a trabajar la traducción en español, así que espero tener una versión para el próximo año. Voy a comenzar con una cita. Dice, hoy, el día 2 de agosto de 1953, terminan 4 siglos de opresión. Hoy, más de 2 millones de campesinos serán parte de la nación. Con estas palabras, el presidente Víctor Paz Estenssoro, el líder del movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, anunciaba la promulgación del decreto de reforma agraria en Bolivia, que abolía el pongueaje, y esto es los servicios personales que prestaban los peones en las haciendas, y distribuía tierras a los campesinos. Para quienes están familiarizados con Bolivia, saben que la reforma agraria, junto con la nacionalización de las minas, la extensión del sufragio universal, constituyeron, digamos, las 3 transformaciones más importantes de la Revolución Nacional, y estas 3 reformas colocaban a la Revolución Nacional o a la Revolución Boliviana como en el pedestal de las grandes revoluciones de América Latina. La reforma agraria de 1953 yo diría que ha sido un proceso muy inusual en la historia de América Latina. Por un lado, tuvo los alcances y la profundidad de la reforma agraria en México, pero no tomó, como en este país, décadas para ser implementada. En Bolivia, los campesinos comenzaron casi inmediatamente a distribuir tierras a un año después de la revolución. Tuvo lugar casi al mismo tiempo que la reforma agraria en Guatemala, como muchos de ustedes recordarán. Sin embargo, el proceso boliviano no fue derrocado por una operación secreta de la CIA. Precedió por algunos años a la Revolución Cubana, pero la Revolución Boliviana mantuvo su distancia respecto de la Unión Soviética. Los efectos de las transformaciones en términos de propiedad y de relaciones de poder que comenzaron en 1952 en Bolivia trascienden más allá del periodo revolucionario, pues han tenido la capacidad de moldear la política contemporánea boliviana, haciendo del caso boliviano un ejemplo único.
La revolución del 52 y la reforma agraria de 1953 trajeron por una parte una profunda democratización del aparato del Estado, la erosión de los medios formales e informales de poder de la élite terrateniente, la expropiación de cientos de haciendas en áreas rurales las más densamente pobladas del país hasta ese momento, es decir, el altiplano, los valles y los yungas. La reforma boliviana, diría yo, fue tan radical como la de Velasco Alvarado en el Perú en el 68 o la de Salvador Allende en Chile en el 70. Sin embargo, sus alcances no fueron deshechos por una reacción conservadora militar como en estos países. A diferencia particularmente de lo que pasó en Guatemala o Chile, los regímenes militares que siguieron al derrocamiento del MNR buscaron consolidar su alianza con los campesinos para garantizar su propia estabilidad. A finales de los 90, cuando la influencia política del movimiento minero se desplomaba y el sistema de partidos políticos literalmente se desmoronaba, el control territorial que tenían los campesinos en el campo les aseguró proyección política nacional. Para mí es imposible entender, por ejemplo, la emergencia de un presidente indígena como Evo Morales y además el continuo peso que tienen los campesinos en la política boliviana si no rastreamos las raíces de esta transformación política a mediados del siglo XX. Entonces, en esta ponencia me interesa, por una parte, mostrar cuál ha sido la mirada de la historiografía boliviana sobre el rol que han tenido los campesinos durante el proceso de la revolución y, por otra parte, exponer como una mirada más atenta del proceso de la reforma agraria lo que nos dice sobre el rol que han tenido realmente los campesinos en este periodo. Entonces, en los primeros años de la revolución, la icónica imagen del presidente Paz Estenssoro firmando el decreto de reforma agraria frente a miles de campesinos en la localidad de Ucureña, nos reforzaba un poco la idea de que la sola voluntad del presidente o la sola firma de un decreto era suficientes para resquebrajar el poder de las élites terratenientes. Crítica de esta mirada tradicional, en esta presentación lo que propongo es que los campesinos indígenas fueron protagonistas del proceso de reforma agraria y de la transformación de las relaciones de poder en el campo. En esta ponencia lo que me interesa es mostrar que los alcances, la dinámica y el resultado final de la reforma agraria, un proceso que además fue ostensiblemente liderado por el MNR, fue en realidad fundamentalmente definido por fuerzas locales y comunales. Entonces, desde el comienzo de la revolución, el MNR además propagó la idea de que el partido había estado a la vanguardia del cambio en el campo. El MNR arguía que mientras la nacionalización de las minas había sido producto, digamos, de la movilización de los trabajadores mineros desde la década del 40, los campesinos básicamente se habían beneficiado con una reforma agraria casi sin lucha. Esta lectura de la reforma agraria tuvo un fuerte impacto en la historiografía, tanto fuera como dentro del país, y me gustaría referirme, por ejemplo, al trabajo de Robert Alexander, que fue uno de los primeros trabajos sobre la Revolución Boliviana escritos en inglés, y él afirmaba el incuestionable liderazgo del MNR y decía, es la primera vez que los indios tienen un protector de sus intereses. Luego, en la década de los años 60, el reconocido trabajo de los antropólogos Dwight Heath, Charles Erasmus y Hans Buckler, una vez más afirmaban que los campesinos habían comenzado a organizarse políticamente a partir del decreto de sindicalización que había firmado el MNR en 1952, ¿no? Otra vez la idea de que reforzaba la mirada de que la politización campesina comenzó después del 52. Luego aparece en la década de los 70 una nueva oleada de trabajos que reexaminan la movilización política en el campo. Estos estudios coincidían en que la reforma agraria había sido un proceso igualmente liderado desde arriba. Y me voy a referir al trabajo sobre todo muy influyente de Jorge Dandler en Cochabamba, que estudió los valles de Cochabamba, y él decía, bueno, ya habían sindicatos agrarios mucho antes de la revolución, a una década antes de la revolución.
Sin embargo, para Dandler no eran ni los campesinos, ni el MNR, los agentes del cambio, sino los miembros del Partido de la Izquierda Revolucionaria, ¿no? Del PIR. Y para él, los miembros del PIR habían sido capaces de conectar exitosamente las demandas locales, parroquiales de los campesinos con las emergentes ideologías nacionalistas y de izquierda. La otra cosa importante, interesante en Dandler es que él dice que el campesinado en Cochabamba es distinto étnicamente del resto de los campesinos en el resto del país, ¿no? Que son más mestizos, más aculturados y por lo tanto más abiertos a tomar o incorporar formas de organización política, entre comillas, moderna, como era la forma del sindicato. Entonces, estos estudios de los 60s y 70s cuestionaron la mirada oficialista y celebratoria, digamos, del MNR, que se atribuía el protagonismo de haber otorgado tierra a los campesinos, a pesar de que estos estudios reconocían el rol movilizador de los sindicatos, sobre todo en la región de los valles, en Cochabamba, particularmente en Ucureña. Todos estos estudios parecían ver que este inicial proceso de politización, es decir, de formación sindical, era un caso excepcional, ¿no? En lo que ellos veían como un mar de indios prepolíticos y desorganizados, ¿no? Y esta mirada además continúa en la década de los 80 en Bolivia, si uno revisa, por ejemplo, los trabajos de René Zabaleta Mercado o de Guillermo Lora, que ellos una vez más reafirman como el protagonismo de los trabajadores mineros y la pasividad, por el contrario, digamos, del mundo campesino. Ahora, a comienzos de la década de los 80, alejados un poco del debate sobre la Revolución Boliviana, aparece un nuevo grupo de activistas y académicos alrededor de lo que se denominó el Taller de Historia Oral Andina, el TOA, que este grupo comenzó a analizar de manera más profunda las luchas indígenas de fines del siglo XIX y principios del XX. Y cito, por ejemplo, el famoso trabajo de Ramiro Condarco Morales, que reveló, digamos, el rol que había tenido o la rebelión indígena liderada por Pablo Zárate Vilca en 1899, ¿no? Alrededor de la Guerra Federal o en el contexto de la Guerra Federal, o el trabajo de Roberto Choque sobre la rebelión de Jesús de Machaca en 1921. Y también me gustaría nombrar, por ejemplo, el trabajo de Silvia Rivera, que nos hablaba del famoso movimiento de caciques apoderados, ¿no? Los caciques apoderados es el nombre que se le da a los indígenas, representantes, líderes indígenas, que estaban representando en nombre de una comunidad. Comienzan esta lucha legal que consistió en ir hasta los archivos en Lima, viajar hasta los archivos en Buenos Aires para recuperar sus títulos que les había dado la corona española en el periodo colonial, para volver hasta La Paz y demostrar en los juicios, en los juzgados en La Paz, que ellos eran los legítimos dueños de esas tierras, ¿no? Y que estaban siendo avasallados por hacendados. Ahora, como ustedes pueden ver, los trabajos del TOA realmente desafiaron la imagen pasiva que la narrativa oficialista y la narrativa de los 60s y 70s les había otorgado a los campesinos, ¿no? Nos revelaron un mundo de agencia política de que estaba prácticamente desconocida en el periodo antes de la revolución. Sin embargo, al analizar el rol de los campesinos indígenas durante la revolución del 52, los trabajos del TOA fueron muy críticos del rol del MNR en el campo, reafirmando que el diseño de reforma agraria basado en la mediana y pequeña propiedad y el proyecto de sindicalización habían sido programas gubernamentales implementados desde arriba, ¿no? Que lo único que habían logrado era socavar los sistemas tradicionales de organización comunal. Silvia Rivera, que es una socióloga muy conocida, nos veía la revolución del 52 más bien como una continuación más que como una ruptura con los proyectos previos de modernización liberal y republicano. Rivera arguía que el MNR construyó
a partir de la implementación de la reforma agraria, una política clientelar que le garantizó apoyo incondicional por 12 años, tornando al campesino en un pongo político en lugar de un pongo económico. Es decir, los peones en las haciendas habían estado sometidos al hacendado, ¿no? Que era un pongo económico, lo que decía Silvia Rivera, y habían pasado a ser clientes subordinados del MNR, es decir, pongos políticos, que era lo que ella, como ella enmarcó el problema. Ahora, lo que les quiero contar es que esta mirada, la mirada del TOA, continúa muy vigente en Bolivia, reforzada con otros trabajos como tal vez ustedes los conocen de Javier Albó o Tristan Platt, y reforzada además por lo que ha pasado en Bolivia, por la historia boliviana, por la emergencia de movimientos indígenas muy importantes en la década de fines de 90 y los 2000. Entonces, desde la academia y desde la política, en general hay una fuerte mirada en la que se mira al periodo del 52 más bien como el periodo de la traición, más que como el periodo de la revolución. Ahora, yo diría que lo que observamos en esta revisión historiográfica es una profunda contradicción, ¿no? Porque por un lado se rescata el activismo indígena pre-52, pero estos mismos autores parecieran indicar que esa capacidad revolucionaria, esa agencia revolucionaria, simplemente se desvanece y se somete ante el proyecto nacionalista, con lo cual están de alguna manera ratificando la propia narrativa del MNR, ¿no? El otro problema que encuentro es que muchas de las conclusiones de estos trabajos provienen del análisis de los discursos, por un lado, del MNR o más recientemente de rescatar la memoria de los líderes indígenas. Tal es el caso, pienso por ejemplo en el trabajo de Claudia Ranaboldo, ¿no? que fue publicado en los 80, pero mucho más reciente el caso de Huáscar Ari, que publicó este libro sobre Earth Politics, que igual está basado como en la parte discursiva, ¿no? Y lo que me interesaba a mí era entender qué había pasado en términos de las prácticas y las políticas que se implementaron en el 52 en el campo. Entonces, mi libro analiza en la práctica las políticas del MNR y lo que arguye es que el MNR tuvo que constantemente negociar y adaptar su proyecto político a las demandas indígenas y campesinas, demostrando el rol que estos tuvieron en la transformación de las relaciones de poder y propiedad en el proceso de 1952. Cuando analizamos el tema de las relaciones de poder, primero, diría yo, mi investigación desafía los análisis revisionistas que arguyen que los sindicatos campesinos estuvieron simplemente subordinados al MNR. Para empezar, es importante reconocer que la demanda por organizar sindicatos en las haciendas, en el campo, comenzó mucho antes de la revolución. Ya ahí no les estoy contando nada nuevo, ya sabíamos con el trabajo de Jorge Dandler que hubieron sindicatos en la década de los 30, ¿no? A fines de la década de 1930, cuando el presidente Toro decretó la libre sindicalización de los trabajadores, colonos en varias haciendas en Tarija y en Cochabamba tomaron esta apertura política como una oportunidad para formar un sindicato. Sin embargo, y este es el capítulo para mí que hemos olvidado en la historia boliviana, el presidente conservador Enrique Peñaranda, temeroso de los efectos de esta política en el campo y en un obvio intento por proteger los intereses de los propietarios rurales, prohibió con un nuevo decreto la organización de sindicatos agrarios. Esta historia previa para mí explica por qué cuando el MNR decretó la sindicalización de los campesinos en 1952, miles de colonos, literalmente cientos o miles de colonos y comunarios comenzaron a organizar cientos de sindicatos, ¿no? que realmente se reproducían como hongos. Entonces, para mí, el decreto de sindicalización del MNR no es que comenzó un proceso, sino que desbloqueó una demanda que ya estaba ahí. El otro tema que me gustaría enfatizar es que
Cuando leo los reportes de 1952, 1953, 1954 del gobierno, informes internos, por ejemplo, del nivel regional, de la prefectura al gobierno, ellos se lamentaban de que solamente controlaban el 10% de los sindicatos. Entonces, poco lo que Silvia Rivera nos estaba diciendo es que había un intento del MNR de controlar y cooptar, lo que sí, por supuesto que había el deseo, pero los propios MNRistas en este momento temprano de la revolución se quejaban de que apenas tenían este 10% de control. Estos sindicatos se volvieron actores importantes en la implementación de la reforma agraria. El líder de cada sindicato, además electo por un año siguiendo los principios andinos de rotación de autoridades, y esta me parece importante mencionar porque además los sindicatos agrarios campesinos usan mecanismos de representación política que existían en las comunidades indígenas. Estos sindicatos estuvieron a cargo de la dura tarea de lidiar con la burocracia estatal, tanto en las capitales de provincia como en las ciudades. Incluso aunque el MNR siempre proclamaba que la reforma agraria había sido como la reforma estrella, digamos, la reforma más importante del MNR, en la práctica, digamos, el presupuesto que se le otorgaba al tema de la reforma agraria en los mejores años no llegaba ni al 2% del presupuesto nacional, ¿no? Entonces, cuando uno revisa qué pasaba con el Consejo Nacional de Reforma Agraria, los juzgados agrarios se quejaban de que no tenían tinta, no tenían gasolina para viajar. Entonces, son los sindicatos agrarios los que están haciendo todo ese proceso legal. Esto permitió a los campesinos demandar la expropiación de tierras a partir del sindicato como una colectividad. Campesinos e indígenas abrazaron una identidad sindical porque comprendieron que una negociación colectiva consolidaría sus posibilidades de acceso a tierra. Este mecanismo de acceso a tierra, teniendo como eje el sindicato agrario, consolidó una experiencia de ciudadanía colectiva entre los campesinos en lugar de una experiencia individualizada, como ha afirmado la literatura revisionista sobre el periodo de 1952. Luego, también en mi trabajo lo que hago es repensar un poco el rol que tuvo el MNR en el campo. En general, es verdad que el MNR fue una fuerza más bien moderada y que se mostró muy temeroso, ¿no?, de comenzar una política generalizada de expropiación de tierras, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que el MNR tomó decisiones claves que modificaron las relaciones de poder después de 1952. Una de las primeras cosas que hace Víctor Paz Estenssoro fue desmantelar la sociedad rural boliviana. La sociedad rural boliviana era la organización que articulaba la voz de los propietarios en Bolivia, y era una voz muy fuerte en la década de los 40, ¿no?, que había logrado literalmente arrinconar y marginalizar cualquier propuesta de cambio que venía del PIR, del Partido de la Izquierda Republicana, del Partido de la Izquierda Revolucionaria, perdón, o del MNR en la década de los 40. Entonces, lo primero que hace Víctor Paz Estenssoro en el 52 es desmantelar la sociedad rural boliviana, pero además desmantelar las sociedades regionales, por ejemplo, la sociedad de propietarios de los Yungas o la de Cochabamba. La segunda cosa que hace Paz Estenssoro y el MNR fue desactivar las juntas rurales. Y acá necesito explicarles qué eran las juntas rurales. Eran estas organizaciones informales que existían en cada pueblo, que estaban representadas por las personas más importantes, digamos, del pueblo, ¿no?, de una provincia, es decir, el párroco, los comerciantes, por supuesto los hacendados, y este grupo enviaba un grupo, ternas, 3 nombres, cada año al prefecto, y le decía, por ejemplo, de acá podría salir el nombre del subprefecto, del corregidor, del intendente. Entonces eran estos mecanismos informales, ¿no?, las juntas rurales, que permitían asegurar que siempre la clase, digamos, la gente importante del pueblo también tuviera acceso y control sobre el poder político local. Lo primero que hace el MNR es reemplazar,
desmantelar las juntas rurales y los reemplazó con los sindicatos campesinos, ¿no? Entonces, la eliminación de las juntas rurales y la consolidación de los sindicatos campesinos como mediadores políticos entre Estado y sociedad van a transformar radicalmente la política cotidiana a nivel local, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero el puesto de intendente o el puesto de corregidor o el puesto de subprefecto en un pueblo, en una provincia no es tan importante, y es verdad, pero ese era como el espacio de control político de los hacendados que pasa a los sindicatos campesinos. La tercera cosa que hace el MNR es desafiar a la iglesia, que era uno de los hacendados más importantes en el país. Y la cuarta cosa que hace Víctor Paz Estenssoro, que más pragmático que dogmático, firma el decreto de restitución de tierras de comunidad en 1954 como una respuesta a las demandas de los líderes indígenas, de los caciques apoderados. Este último decreto claramente difería de las nociones ortodoxas modernistas tan comunes en círculos nacionalistas y de izquierda. Estas 4 decisiones fueron hitos que contribuyeron a la radicalización del proceso político en el campo. Ahora, ¿qué pasa en términos del análisis de las relaciones de propiedad? La primera cosa que encuentro y que me sorprendió mucho es que el MNR realmente estaba, como les decía, muy temeroso de comenzar a expropiar la propiedad privada, ¿no? Una cosa era nacionalizar a las minas de 3 grandes mineros y otra era comenzar un proceso generalizado de expropiación de tierras. Entonces, el MNR muy astutamente al principio de la revolución nos decía que reforma agraria en realidad era una reforma laboral, que lo que ellos querían proponer era que los colonos consigan salarios, ¿no? se vuelvan proletarios y sin modificar la estructura de la propiedad. Reticente a cambiar la estructura de la propiedad, el MNR afirmó que la reforma agraria consistía en modificar las relaciones laborales. Y aunque veo que muchos hacendados, obviamente en el contexto de la revolución, estaban dispuestos, ¿no?, a firmar contratos, o de hecho firmaron varios contratos, los campesinos rechazaron esta reforma laboral, que es lo que el MNR quería decirnos que era reforma agraria. Y lo que encuentro es que ya para 1954 ya no hay forma, ¿no?, de forzar a los campesinos ni a firmar los contratos o firmaban los contratos pero no cumplían con los contratos, no le enviaban a los hacendados, digamos, la cantidad de cosecha que habían acordado, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno básicamente desde 1954 tuvo que renunciar, digamos, a este proyecto de proletarización. La segunda cosa que muestro es que cuando uno ve la ley de reforma agraria, el decreto de reforma agraria del 53, uno ve que esta norma dice que la expropiación va a enfocarse, ¿no?, va a propiedades muy específicas, es decir, latifundios que no tenían inversión de capital, que no eran propiedades productivas, además no iba a tocar la mediana y pequeña propiedad. Ahora, cuando uno mira los casos de expropiación, los que realmente se dieron, evidentemente se expropiaron muchos latifundios, pero también se expropiaron propiedades agrícolas con inversión de capital, se expropiaron también medianas y pequeñas propiedades, esto por, obviamente, presión campesina desde abajo. El tercer elemento que me interesa discutir es que el gobierno muy rápidamente perdió el control sobre el proceso de distribución de tierras. Fueron los sindicatos agrarios quienes decidieron quiénes serían realmente los beneficiarios digamos, del proceso de reforma agraria. Cuando veo los juicios, los expedientes de reforma agraria, veo que, por ejemplo, los hacendados constantemente se quejaban de que la lista de demandantes
crecía, ¿no? Con la demanda comenzaba, por ejemplo, con los 30 colonos que estaban trabajando para el hacendado, pero 2 meses o 3 meses después la lista había crecido a 50 demandantes, luego la lista había crecido a 80 demandantes, y los hacendados se quejaban de que, por ejemplo, los hijos de los colonos estaban ocupando tierra y siendo parte de la demanda, o que los parientes de los colonos, ¿no? También eran parte de la demanda, o incluso trabajadores temporales, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué hace el Estado boliviano con esas protestas? Por un lado, lo que veías eran campesinos que ya se habían asentado en esas propiedades, y los hacendados que estaban ¿no? diciendo, bueno, pero habían 30 personas que trabajan para mi hacienda, ¿por qué tengo que distribuir la tierra entre 80 personas? La pregunta, como les decía, es ¿qué hace el Estado frente a esto? Y a pesar de estos reclamos, lo que veo en estos veredictos presidenciales es que una y otra vez el presidente optaba por declarar la expropiación en favor de todos los demandantes, ¿no? Y no se quería meter en el tema si estos eran colonos o parientes de los colonos o campesinos sin tierra, lo que significa que el MNR permitió a los sindicatos diseñar el proceso de distribución de tierras entre sus miembros. La cuarta cosa que hago en mi trabajo es revelar la agenda política de los excomunarios, ¿no? Y hace unos momentos, los excomunarios, perdón, son miembros de las excomunidades indígenas que habían perdido sus tierras con la expansión de la hacienda. Utilizo el término excomunarios porque ellos se definían así. Y yo les hablaba hace un momento del movimiento de los famosos de los caciques apoderados que habíamos conocido a través del trabajo de Silvia Rivera. Pero este movimiento, ¿no? En general, la historiografía afirmó que se había un poco desvanecido con la guerra del Chaco, es decir, en la década de los 30. Esto lo dice Silvia Rivera, pero también lo dice, por ejemplo, el trabajo de Laura Gotkovitz, que es el trabajo más reciente sobre el periodo de la prerrevolución. Entonces, para mí fue una enorme sorpresa encontrar cartas firmadas por estos caciques apoderados en el periodo, en el momento de la revolución, cartas dirigidas a Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Y ellos, estas cartas muy inteligentemente se entroncaban como las demandas indígenas con la narrativa nacionalista ¿no? que queremos construir la nación, etcétera, etcétera. Pero diferían y le decían a Paz Estenssoro, en realidad nosotros no estamos de acuerdo con esta idea de que la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Con ese eslogan no estamos de acuerdo. Lo que nosotros estamos planteando es tierra para sus antiguos dueños. Entonces tenían una agenda agraria distinta a la del MNR. Lo importante es que el MNR, Víctor Paz Estenssoro, firma un nuevo decreto de restitución de tierras, que es otro capítulo que hemos olvidado de la reforma agraria en Bolivia. Firma un decreto de restitución de tierras en 1954, además de la ley del decreto de reforma agraria del 53. Pero este decreto no se queda en el aire, y cuando ya analizo juicios y expedientes agrarios, especialmente en el altiplano, veo que los excomunarios ganaron muchos casos de restitución de tierras usando el decreto de restitución del 54, ¿no? Luego, mi trabajo también expone que la implementación del decreto de restitución de tierras generó ásperos conflictos, obviamente, entre los colonos, los peones de hacienda, y los excomunarios después de la reforma agraria. Los colonos que trabajaban para la hacienda temían que los excomunarios y el principio de tierra para sus antiguos dueños pudiera poner en peligro su propia demanda de tierra para quien la trabaja. Los casos de reforma agraria muestran que los excomunarios que pudieron además que pudieron ganar un caso de restitución obtenían de lejos mucho más tierra que los colonos, ¿no? Los colonos, por un caso de expropiación, más o menos recibían entre 5 y 10 hectáreas, mientras que por un caso de restitución, si se lograba ganar, los excomunarios recibían entre 80, 90, ¿no? 160 hectáreas, lo que había pertenecido a sus abuelos, digamos. Las disputas entre excomunarios por restitución de tierras y los ocasionales conflictos con los colonos
nos expone diferencias económicas cruciales entre campesinos del altiplano. Un problema que además ha pasado por alto por los investigadores, que en general tienden a referirse al campesinado en Bolivia, en el altiplano, como una categoría más bien plana y homogénea. Finalmente, el último elemento que me interesa discutir con ustedes es que mi trabajo también repiensa la temporalidad de la revolución boliviana en el campo. Numerosos trabajos han identificado que el fin del proceso revolucionario fue en 1964, cuando emerge, cuando toma el poder René Barrientos, que derroca a Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Barrientos comenzó, como ustedes saben, una era de regímenes militares que terminó en 1982, cuando Bolivia como retoma otra vez, vuelve a la democracia. Otros analistas, y pienso por ejemplo en el famoso trabajo de Sergio Almaraz o James Dunkerley o más recientemente Kevin Young, nos dicen, bueno, el MNR se volvió una fuerza mucho más moderada, más conservadora, ya desde el 55, cuando por ejemplo aprueba un nuevo código petrolero que era muy favorable a las inversiones norteamericanas, ¿no? Eso es el 55, el 56 aprobó un plan de estabilización monetaria, también por presión estadounidense. Y en 1960 se aprueba el plan triangular que le sirvió un poco al MNR como una herramienta para disciplinar al combativo movimiento minero. Ahora, aunque estos análisis son claves para entender el curso de la Revolución Boliviana, particularmente en su relación con Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, es importante subrayar que los tiempos de la revolución en el campo no marcharon de manera paralela a la revolución en las minas o la revolución en las ciudades. Las tomas de tierras ciertamente comenzaron a fines del 52, pero las demandas legales, ¿no? Porque no habían las instituciones, se tenían que formar, se tuvo que organizar al Ministerio de Asuntos Campesinos, al Consejo Nacional de Reforma Agraria, a los juzgados agrarios. Realmente la expropiación formal comenzó el 54 y realmente Paz Estenssoro firma la mayor cantidad de casos de expropiación de tierras entre el 60 y el 64, es decir, en su segunda presidencia, ¿no? El otro tema que me interesa remarcar es que después del 64, el general Barrientos, que además fue mucho más conservador, reprimió a los trabajadores mineros. Sin embargo, él busca mantener su pacto con el campesinado, ¿no? Y acá no les estoy contando nada nuevo, ya varios autores es muy conocido el pacto, el famoso pacto militar campesino. Los trabajos de René Zabaleta Mercado y Silvia Rivera nos dicen que el pacto militar favoreció a los militares, pues les garantizó un aliado político subordinado a sus intereses. Sin embargo, me parece a mí que no hemos explorado realmente en qué medida el pacto fue útil para los campesinos, ¿no? Y lo que encuentro es que apenas Barrientos toma el poder el 64, empiezan a llegar una serie de cartas y demandas de los ex hacendados pidiéndole que la revisión de lo que ellos creen que había sido un proceso ilegal de 12 años de reforma agraria en los que ilegalmente se había expropiado propiedades medianas, pequeñas, propiedades productivas con importante capital. Lo importante es que ni Barrientos y ni siquiera Banzer, que fue incluso mucho más conservador, mucho más violento en los 70s, revirtió el proceso de reforma agraria, ¿no? De hecho, lo que vemos es que Barrientos aprobó una serie de decretos que prohibían la revisión del proceso de reforma agraria entre el 54 y el 64. Y luego Banzer, el 75, mediante otro decreto, dio fin al proceso de compensación económica que había sido establecido por el decreto de reforma agraria, que los campesinos tenían que pagar a los hacendados producto de la tierra que habían recibido, ¿no? Ahora bien, estos decretos, más bien modestamente, reforzaban una realidad ya existente, ¿no? Pero fue en estas décadas en que el control de los sindicatos campesinos se consolidó. A pesar de esta relación subordinada que el campesinado mantuvo como actor político a nivel nacional, los juicios de reforma agraria de los 60s o 70s muestran que los hacendados
incapaces de recuperar su antiguo poder, terminaron vendiendo o abandonando las medianas propiedades que ellos habían consolidado después de la reforma agraria. Entonces, cuando se empieza a implementar la reforma agraria, en general, muchos hacendados perdieron, digamos, buena parte de su propiedad, pero quedaron al menos con una pequeña o mediana propiedad, la casa de hacienda y las parcelas adyacentes, ¿no? Carmen, Sí, tenemos un minutito, 2 minutitos para ir cerrando, por favor. perfecto, claro que sí. Estoy en mi último párrafo, de hecho. Entonces, lo que digo es que los hacendados terminaron vendiendo o abandonando estas propiedades producto justamente de la presión campesina. Los campesinos usaron, y acá lo que denomino en el libro, formas cotidianas de revolución que se expresaban en el robo de ganado o la quema de la casa de la antigua hacienda o el robo de maquinaria o simplemente el rechazo a trabajar para el antiguo hacendado, aunque les ofreciera salarios. Todas estas estrategias empujaron a que los hacendados terminaran, como les digo, abandonando o vendiendo sus propiedades. Y fue precisamente en el curso de la década de los 60, 70 y 80 que los campesinos ganaron control político y territorial y que el campo en Bolivia se volviera predominantemente indígena, lo cual no era el caso antes de la revolución. Estos son los elementos que nos permiten demostrar la fuerza de los campesinos para empujar el proceso de reforma agraria desde abajo y consolidar uno de los procesos más distributivos de tierras en América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tu presentación muy, muy interesante. Vamos a dar paso entonces a preguntas. Tenemos 15, 20 minutitos para preguntas que puedan tener. Les voy a pedir que levanten la mano aquí tenemos algunas. Rafael Archondo tiene una primera pregunta. ¿Qué rol jugaron en este proceso las milicias campesinas? Antes de que respondas, Carmen, mencionar a los que están con nosotros que si quieren hacer una pregunta se les puede habilitar el micrófono para que hagan la pregunta, o si no la pueden escribir ahí en la sección de preguntas y respuestas. Mientras vamos acumulando preguntas, si puedes responder esta, por favor, Carmen. ¿Qué rol tienen las milicias campesinas? Bueno, yo creo que fueron... tuvieron el MNR usó muy bien a las milicias campesinas, es un poco de ida y vuelta. Por un lado, yo creo que hay que tomar en cuenta el rol y el peso que tenía la sociedad rural boliviana, como les decía, los hacendados, las sociedades de propietarios de los yungas, etcétera, etcétera. La segunda cosa que me gustaría aclarar ahí es que cuando uno lee la biografía sobre Paz Estenssoro, uno ve cuán asustado estaba Paz Estenssoro de acabar sus días literalmente como Villarroel. Y Villarroel es, para los que no son bolivianistas, fue un general, gobierno nacionalista en los 40 que terminó sus días colgado en la Plaza Murillo, ¿no? en el medio de la plaza. Y cuando Paz Estenssoro toma el poder, la verdad es que yo creo que él tenía, no creo que además lo he leído, estaba temeroso de acabar sus días como Villarroel. Entonces, utiliza de una manera muy eficiente, digamos, por un lado, les quita el poder a la sociedad rural boliviana y por el otro lado, apunta o apoya mucho a las milicias campesinas. La segunda cosa que me gustaría mencionar es que estas milicias campesinas además no hacen sentido si no entendemos que fueron campesinos que vienen de la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, en los nombres de las milicias campesinas, todos son nombres así muy militarescos, ¿no? Tercer ejército de caballería, de Tiahuanaco, cuarto de infantería, ¿no? De Pacajes. Entonces, ¿no? Tienen como un léxico que nos está hablando de la experiencia que está viniendo de la guerra del Chaco. No sé si eso responde tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Esteban, tú tienes una pregunta. Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad que fue enormemente ilustrativo. Son dos cosas. Una es, para los que no conocemos casi nada del tema, ¿cuál es la magnitud de la redistribución de tierra? Me gustaría que comentes ligeramente un poco esto. No sé si hay números, datos, me imagino que sí, del porcentaje de tierra agrícola, cuánto se redistribuye, ¿no? Es decir, para entender un poco el impacto como más potencialmente global.
Y la otra, también desde la absoluta ignorancia, menciona los excomunarios, ¿no? Y esta especie de tensión entre los excomunarios y los colonos, por, digamos, reclamos que nacen de distintas legitimidades, digamos. ¿Podrías explicar un pelín más ahí cómo, hasta qué punto había tierras que eran comunales, hasta qué punto estaban los derechos de propiedad siempre asignados a individuos? Esto estaba claro en todos los casos, convivían los dos sistemas, porque da la sensación de que los excomunarios hacen referencia a un mecanismo de derechos de propiedad distinto. Entonces, quería ver si podías explicarnos un poquitito más esta segunda cosa. Sí. Bueno, sobre la primera pregunta, el tema de los números. Una de las, en alguna sección de mi libro yo tenía una cosa que se llamaba el baile de los números, donde hablaba un poco de la imposibilidad de tener números concretos, porque por un lado lo que veía es que el Consejo Nacional de Reforma Agraria casi cada año tenía como reportes y panfletitos diciéndonos cuánto se había distribuido, pero cuando uno miraba la totalidad, los números nunca hacían sentido, ¿no? Era como que cada régimen había distribuido más hectáreas que el anterior, ¿no? Entonces, por eso hablaba un poco de lo que digo en el libro, es que estos panfletos de reforma agraria, más que hablarnos de un número realmente, eran mecanismos de propaganda política, ¿no? Que los utiliza cada gobierno. Y lo que veo, por ejemplo, es que el propio Barrientos o el propio Banzer, ¿no? Te hablan, por ejemplo, Banzer publicó una serie de folletos, estoy hablando del general más conservador en los 70s, y publica 25 años de reforma agraria, ¿no? Como anclándose en el proyecto nacionalista. Entonces, de todas maneras, y aunque no tenemos estos números, digamos, podríamos decir que la reforma fue muy distributiva en tierras altas, en valles y digamos, en los yungas, que eran las zonas más densamente pobladas. ¿Qué perdió, digamos, cuál fue el trueque, cuál fue el cambio? Y es que estos, sobre todo con Banzer, se comienzan a distribuir las tierras de tierras bajas de la Amazonía. Y ahí es donde se rearticula, digamos, la élite terrateniente, que es digamos, en 1996 Bolivia vuelve a dictar una nueva ley de reforma agraria con el objetivo de limitar otra vez el latifundio en tierras bajas, ¿no? Y ayer creo que había un conflicto por tierra, se han tomado presos a periodistas y no sé qué, y otra vez el conflicto político agrario, digamos, se ha movido sobre todo a tierras bajas. Respecto a tu segunda pregunta, por un lado, para mí era importante mostrar que reforma agraria, tal vez cuanto más yo entendía desde, digamos, desde la mirada boliviana y desde lo que había sido, lo que yo había entendido del colegio y de la universidad, de que era la reforma agraria, era distribución de tierras. Al estudiar, digamos, el tema reforma agraria en los 40s y 50s, me doy cuenta que era como un término paraguas que casi significaba cualquier cosa para todo el mundo, ¿no? Los hacendados hablaban de reforma agraria y hablaban en términos de producción agrícola, semillas, qué sé yo, ¿no? Y ahí fue muy interesante para mí entender que había otra agenda paralela, la agenda de los comunarios. La verdad es que el MNR y Paz Extensor está como muy apretado porque no puede hacerse el loco si quieres, no puede ignorar las demandas de los comunarios. Por un lado, veo las cartas, veo las visitas de caciques apoderados que llegaban al presidente para visitar al presidente de la República y de hablarle, bla, bla, bla. Entonces, está como obligado a expropiar tierras, pero también a abrir un espacio para la restitución. ¿Cuál es el acuerdo final? ¿Qué es lo que termina siendo el MNR? Es que se les restituye las tierras a los excomunarios cuando lograban probar, que no era tampoco tan fácil probar, tenías que tener un título que demostrara que tu abuelo, bla, bla. Cuando logran probar esos casos, se les da las tierras a los excomunarios, pero se quedan las parcelas que ya estaban trabajando los colonos, se quedan en manos de los colonos, a cambio de una compensación económica al excomunario. Entonces es todo una cosa medio difícil. Lo interesante es que he visto varios trabajos de antropólogos que han estado trabajando recientemente, digamos, en el altiplano, que nos siguen hablando de esta tensión entre comunidad y sindicato, ¿no?
Entonces, yo creo que yo creo que estas disputas no nacen ahora, sino que lo que estoy tratando es de rastrear estas disputas entre comunarios y colonos desde los años 50. Perfecto, muchísimas gracias, Carmen. Muy en relación a las dos respuestas que acabas de dar, Luis Salcedo nos pregunta si es necesaria una nueva reforma agraria en Bolivia. Y él menciona que percibo que la reforma del 53 y posteriores reformas no lograron modernizar, entre comillas, el sector agrícola en Bolivia. Entonces la pregunta es si es necesaria esta reforma agraria o no. Bueno, yo la verdad es que voy a hacer me anclo en la historia, así que no me quiero animar a hacer ninguna predicción, no, ninguna discusión sobre el presente, pero tomo muy seriamente la pregunta, y porque yo creo que a mucha gente le pareció que la reforma boliviana no fue suficiente, ¿no? Como que le dejó sabor a poco a mucha gente, que los campesinos seguían pobres, la educación no había llegado ahí, que las ofertas de trabajo, que cuando habían créditos agrícolas se iban hacia el oriente y no hacia tierras altas. Entonces, yo creo que es cierto que nos ha dejado, digamos, la reforma agraria boliviana con sabor a poco y, como les decía, con una sensación de crítica. De todas maneras, para mí era importante como balancear un poco lo que había hecho la reforma agraria. Por un lado, era muy posible para Barrientos desmantelar lo que había pasado en estos 12 años. Y era muy posible porque pasa en otros países, ¿no? Pasa en Chile, pasa en Guatemala, en el que bueno, les devuelven la propiedad a los hacendados. Entonces, en Bolivia lo he escuchado muchas veces, bueno, pero con la reforma agraria los campesinos solo ganaron tierra. Bueno, no es poco, ¿no? Para empezar. Pero la segunda cosa que un poco me interesa remarcar, y ahí voy a hacer un juego un poco extraño, pero voy a comparar Bolivia con Estados Unidos. Esperen un momento a ver si lo logro hacer bien. Para mí los dos sistemas funcionan un poco parecido, en el sentido de que utilizo Estados Unidos porque es donde vivo y entiendo un poco mejor el sistema político. En Estados Unidos lo que hay son lugares densamente poblados, que son las costas, ¿no? California y el este, Boston, Nueva York, etcétera, etcétera, muy progresistas, y que nunca logran o apenas logran ganar una elección porque los republicanos tienen el control territorial del centro del país, ¿no? Entonces, tienen siempre los republicanos senadores en Dakota, Iowa, no sé qué, y nunca logran los demócratas o apenas logran ganar. Piensen eso, ¿no? En ese contexto en Estados Unidos, pero en Bolivia funciona un poco al revés, ¿no? Los que tienen control territorial, o sea, los que ganaron tierra y por lo tanto representación política, han sido los campesinos en Bolivia. Entonces, piensen, por ejemplo, en el proceso del 2005, donde las clases medias bolivianas y los campesinos, digamos, en una misma beta optaron por una opción como fue la de Evo Morales. 15 años después, las clases medias se habían desilusionado digamos, de Evo Morales, habían como tirado hacia otro lado, y les es muy difícil a estas clases medias en las ciudades voltear una elección si no tienes el apoyo campesino, que tienen el control, como les digo, territorial y político, ¿no? Entonces, un poco para mí, cuando, no sé, pienso en las elecciones del año pasado, en las que Arce ganó con un porcentaje que sorprendió a muchísimos, ¿no? Entonces, no se puede explicar esa dinámica si no entendemos que esos campesinos que solo ganaron la tierra en los años 50, ganaron también representación política, ¿no? Y por eso tienen una fuerte representación en la dinámica política nacional. Y ya para terminar, quiero que piensen también en el rol que tienen los movimientos indígenas en el resto de América Latina, ¿no? Básicamente están invisibilizados, marginales, y en el mejor de los casos, piensen en el Ecuador, donde, digamos, los movimientos indígenas se han sumado, digamos, a proyectos de izquierda. En Bolivia casi que funciona al revés, ¿no? Los proyectos de izquierda se han tenido que sumar a los movimientos indígenas para tener visibilidad política.
Genial, muchísimas gracias, Carmen. Tenemos 3 minutitos más para una última pregunta. Eric González nos escribe desde Japón y nos pregunta, ¿cuál fue el rol de la tecnología, mecanización u otros aspectos relacionados a mejorar la productividad durante la reforma agraria? Si asumimos que la reforma pudo tener alguna intención positiva, ¿es parte de un patrón de la administración pública boliviana de usar buenas ideas pero implementarlas mal? Yo creo que, como les digo, había una idea de reforma agraria, que la reforma agraria siempre fue una especie de paraguas que abrigaba ideas de izquierda y de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que en el propio MNR habían estas ideas de que había que modernizar el campo, de todas maneras, yo creo que, por ejemplo, la idea de vamos a cuidar a las propiedades agrícolas que tenían inversión de capital, se va desvaneciendo en el MNR, producto de la presión, como les digo, campesina, que lo que primaba en el marco de los valores que podía tener la reforma agraria, modernizar o poner semillas, bla, 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 versus redistribución, la agenda se va convirtiendo, el sinónimo de reforma agraria va a ser redistribución. Esa es la agenda que va a predominar para tierras bajas, para tierras altas y los valles. Luego hubieron como proyectos estatales también que fueron, ¿no? Producir arroz, producir azúcar en tierras bajas, que, bueno, muy limitados, y lo que en realidad generaron, muchos críticos van a decir, es la conformación de este nuevo latifundio, ¿no? Que les hablaba hace unos minutos. No sé si hay alguien más, tenemos 2 minutitos más. Yo me animo con una última pregunta, ¿ok? Voy a abusar mi posición de poder. Básicamente hay una cuestión que a mí me interesa, luego de todos los sucesos políticos que hemos pasado en 2019, siempre uno tenía discusiones con gente de afuera, ¿no es cierto? Y nosotros, creo que muchos bolivianos, lo que pedíamos era que se mire nuestra historia y nuestras propias particularidades. En ese sentido, una idea que siempre salía en discusiones es la comparación del caso boliviano con Guatemala. Quizás es un poco especulativa mi pregunta y quizás tu respuesta también, pero el éxito de Bolivia y el fracaso de Guatemala, ¿cuánto del éxito de Bolivia y el fracaso de Guatemala en los 50 se vinculan con estas historias largas de resistencia que tú muestras que en Bolivia estaban presentes? Y no sé si tú sabes algo al respecto, o si más bien se explican por la fuerza del imperialismo, que el imperialismo no iba a llegar hasta el centro de América del Sur, pero que no iba a permitir que se les rebelasen en el patio trasero. Entonces, en esta tensión entre la fuerza del imperialismo o la fuerza de las historias locales, ¿sí nos podrías decir algo al respecto? Sí, bueno, voy a usar para empezar utilizaría el trabajo de Ken Lehman, que hace una linda respuesta sobre la comparación entre Bolivia y Guatemala. Y él, además, que utiliza como el título en inglés y dice que Estados Unidos rompió, digamos, la revolución en Guatemala, break, pero en Bolivia la frenó la revolución, y utiliza el otro break, ¿no? El poner el freno. Entonces, en un lugar como Estados Unidos como rompió la revolución en Guatemala, y en el otro lado como que la fue negociando. Yo creo que en verdad es así, ¿no? O sea, yo creo que Bolivia termina cediendo ante la presión norteamericana de muchas maneras, ¿no? Con lo que decía el código de petróleo, luego la estabilización del 56. Entonces, como que se va volviendo el MNR y la revolución cada vez más moderada, es verdad. La otra cosa es que indudablemente las historias de estos dos países son muy distintas. Es muy distinto lidiar con una reforma agraria en Guatemala cuando tu principal contendiente es la United Fruit Company, y cuando la persona del Departamento de Estado y el jefe de la CIA, además, ¿no? Que son estos dos hermanos Dulles, además son miembros del board del United Fruit Company. Entonces ahí tenías como, era demasiado, ¿no? De todas maneras, a mí me interesa, y creo que esto no se ha investigado muy poco. Yo creo que se ha investigado mucho, digamos, la relación de Guatemala con Estados Unidos o Bolivia con Estados Unidos, pero me interesaría como explorar un poco más qué pasaba, como vos dices, a nivel interno. Una de las diferencias, porque esto es algo que quiero trabajar en un siguiente artículo, conociendo
como conozco el caso boliviano ahora, me fui a los archivos en Guatemala. Y me impresionó mucho, digamos, las condiciones adversas internas con las que tuvo que lidiar Arbenz versus las condiciones internas con las que lidió Paz Estenssoro. Por ponerte un ejemplo muy obvio, pero que a veces no sale ahí, Arbenz tenía Congreso cuando toma la presidencia, ¿no? Porque además fue electo democráticamente. Paz Estenssoro no tenía que lidiar con el Congreso. La segunda cosa que fue muy importante es que lo primero que hace, lo que les decía, Paz Estenssoro desmantela la sociedad rural boliviana y a los miembros de la sociedad rural boliviana, los que estaban ahí, los exila por falangistas. Entonces, o los tortura, o los exila, o los reprime, pero desaparecen, ¿no? Como les es muy difícil a los hacendados operar como clase. Cuando uno mira las noticias en Guatemala, es impresionante el poder que tiene lo que se llamaba ya creo que la AGA, que era la Sociedad de Propietarios de Guatemala, que para darte un ejemplo, no dejaban que entren los agentes del ministerio al campo, les bloquearon los caminos, o sea, no podían los agentes, ya no me acuerdo cómo se llaman, del Ministerio de Asuntos Campesinos, digamos, de que agentes oficiales del gobierno, no podían entrar a medir la tierra porque los hacendados habían bloqueado los caminos, ¿no? Además del poder que tenían en los medios, además del poder que tenían en los partidos, o sea, realmente la situación, la diferencia entre Guatemala y Bolivia es abismal y creo que es algo que vale la pena todavía estudiar un poco más. Perfecto. Pues sí, estamos a tiempo. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su presencia. Creo que ha sido una exposición muy, muy interesante. Muchísimas gracias de nuevo, Carmen, y gracias a todos. Un placer conocerlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Un placer. Gracias.